Bienvenidos a tu canal de Historia y Misterio. Mi nombre es José. En videos anteriores hemos hablado de la vida oculta de Yeshua por su nombre en hebreo, o Jesús, y también hablamos de los esenios, el cual es un grupo sectario dentro de los judíos de la época, pero aislados de todos con costumbres completamente diferentes, pero que llenaban de espiritualidad y pureza a sus miembros. Jesús formó parte de este grupo y ahí creció desde niño, al menos hasta los 12 años, que es lo único que nos documenta la Biblia en sus evangelios oficiales aprobados por la Iglesia. Sin embargo, en el video de la vida oculta de Jesús, narramos que existe un documento en Oriente donde habla de un santo llamado Isa, que hizo una peregrinación de vida por la India, el Tíbet, Irán, Grecia y Egipto, para luego bautizarse en Palestina, para comenzar a predicar su conocimiento y hacer milagros. Dejaremos en la descripción el link de estos videos. Si te interesa, échales un vistazo. Pero, ¿qué pasó con los cristianos después de la resurrección y ascensión de Cristo? ¿Fue realmente el objetivo de Jesús la creación de una iglesia? ¿O será que el objetivo de Jesús el Cristo era acercar al ser humano más a Dios sin importar las estructuras eclesiásticas? La palabra gnosis significa conocimiento. Los primeros cristianos se hacían llamar gnósticos y ellos predicaban que el conocimiento está dentro de nosotros mismos. Decían que Jesús siempre les mostró el camino y este camino era el autoconocimiento para poder vencer las pasiones del pecado y despertar la conciencia que se traducía en aquella parte de Dios que está dentro de nosotros mismos. Esa chispa interna normalmente está coartada por nuestras pasiones, pero al dominarlas y hacerlas a un lado, la luz de esta chispa nos muestra el camino y la autorrealización de nosotros mismos para tener una comunicación directa con el Padre. Si analizamos algunas señales que inclusive los escritos oficiales, que son los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos detalles interesantes como por ejemplo en Lucas capítulo 17 versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Jesús, les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Otra señal de esta enseñanza está en Mateo capítulo 15, versículos del 17 al 18. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Juan capítulo 8, versículos del 34 al 35. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Estos son algunos fragmentos que demuestran el mensaje básico pero concreto de Jesús, que intentaba mostrarnos que la transformación, el camino para llegar al Padre, está en nuestro interior y el objetivo siempre fue y es la autorrealización personal. Siempre fue alcanzar la perfección, seguir sus pasos y su ejemplo de conciencia despierta para que nosotros lo alcancemos también. En Mateo capítulo 15 versículos 48 nos afirma: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un claro llamado a eliminar nuestras pasiones para dejar surgir la esencia del Padre y ser como Él. A pesar de estos versículos que les he mostrado, que son parte de la literatura oficial aprobada por la Iglesia Católica, ya hablaremos más detalles sobre ello, pero ¿serán estos los textos que los primeros cristianos tenían en sus manos como guía de su fe?
En diciembre de 1945, unos campesinos egipcios en la ciudad de Nag Hammadi descubrieron 52 manuscritos que entre ellos se encontraban el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y otros más. El Evangelio de Tomás es uno de los más interesantes en el tema del gnosticismo, especialmente porque no narra historias de Jesús con los otros discípulos, sino que trata de mostrarnos el punto de vista del propio Jesús en todo momento. Trata de darnos a conocer las mismas palabras de Jesús, sus frases, su mensaje, su enseñanza directa de Él hacia los demás. Estas son las palabras secretas que Jesús, el viviente, dijo y que escribió Dídimo Judas Tomás. Y dijo Jesús: quien encuentre la interpretación de estas palabras no saboreará la muerte. Dijo Jesús: si aquellos que los guían les dicen, miren, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo les tomarán la delantera. Si les dicen está en el mar, entonces los peces les tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de ustedes mismos y fuera también. Cuando logren conocerse a ustedes mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son los hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a ustedes mismos, están sumidos en la pobreza y son la pobreza misma. Por otro lado, tenemos el Evangelio de María Magdalena, encontrado en 1896 en Akhmin, Egipto. Este texto fue copiado a mano en el siglo V. Otros fragmentos del mismo Evangelio han sido encontrados en Egipto, pero son más antiguos ya que datan de alrededor de 200 años después de Cristo. Estos textos muestran que María Magdalena no fue una prostituta reformada, como lo quieren decir, sino una líder de la iglesia, pero que algunos como Pedro la rechazaba por el simple hecho de ser mujer. Según este evangelio, Jesús le revela algunos secretos de la vida y la muerte y la vida después de la muerte. Entonces Pedro se puso celoso y dice: ¿de verdad habló él con una mujer sin que lo supiéramos? ¿Tenemos que cambiarlo todo para escucharla? La preferiría más a ella que a nosotros. Y en detrimento de sus palabras, los discípulos le respondieron: si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda. Como último ejemplo de estos textos apócrifos, les pondré el ejemplo del Evangelio de Judas, que consta de 26 páginas. Fue hallado cerca de la localidad de Beni Massar, en Egipto, en 1978. Este nos narra cómo Judas, sí, el Iscariote, fue el apóstol, según este Evangelio, más elevado de todos, y narra cómo el Maestro Jesús le pidió que lo traicionara. Este le explicó que estaría entregando su cuerpo, pero su alma se liberaría para poder ser trascendida hacia el Padre y cumplir con su misión. Por tanto, según el Evangelio de Judas, la tarea más difícil fue encomendada al discípulo más elevado, ya que nadie podría estar más preparado que él. Ahora bien, ¿por qué razón estos evangelios, que eran un tesoro para los cristianos primitivos de la época, fueron descartados de la Biblia oficial? La respuesta se remonta al siglo III después de Cristo, cuando gobernaba un emperador en Roma llamado Constantino, quien fue el hijo del ex Augusto Constancio, quien no respetó la tetrarquía existente y se proclamó emperador de toda Roma, lo que llevó a una división del imperio, y tuvo que luchar y vencer a los ejércitos de los diferentes líderes que también se proclamaban emperador. Así que a principios del año 312, Constantino entró en Italia cruzando los Alpes para ocupar dichos territorios que eran gobernados por Magencio. Ganó 2 batallas en el norte y marchó hacia Roma. Pero Magencio había derribado todos los puentes que cruzaban el Tíber y preparó a sus pretores para la batalla más decisiva. Las legiones de Constantino acamparon frente al puente Emiliano.
Durante los preparativos finales, Constantino les dio unas declaraciones muy dramáticas para la época. Aseguró ser testigo de una revelación divina, en donde se le mostró una cruz y se le dio el mensaje que por medio de ese símbolo triunfaría. La parte de los soldados cristianos que estaban en las filas de Constantino quedaron inspirados por estas palabras y ese entusiasmo de victoria contagió hasta a los que no eran cristianos. El triunfo de Constantino fue contundente. En la batalla cientos de soldados de Magencio e inclusive el mismo Magencio se ahogaron en el Tíber. La victoria ante el puesto milviano fue inspirada por la visión de Constantino, haciendo creer a los soldados que tenían esa protección del cielo. En el año 325, Constantino reunió a 300 obispos de la Iglesia cristiana en el Concilio de Nicea y les obligó a aceptar la normalización y la estandarización de la fe cristiana que se esparció alrededor del mundo. Sin embargo, lo hizo para consolidar su poder, ya que sabía que si él quería legitimarse frente al pueblo para que éste pensara que poseía protección divina, tendría que hacer del cristianismo la base del imperio. Siempre asoció el dios Sol Invictus con el dios del cristianismo. Hizo del domingo el día del Señor. En la corte actuaba con piedad cristiana. Según sus cartas y documentos y según lo que nos narra su biógrafo, lo que realmente le llevó a ser cristiano era la posibilidad de dar los sermones de los viernes. Reunía a toda la corte y oraba ante ellos. Era todo un acontecimiento. Les reprochaba y les exhortaba que fueran mejores personas y les decía que si no tenían cuidado terminarían en el infierno, cuando años antes había ordenado, en secreto obviamente, la muerte de su hijo Crispo y de su esposa Fausta. Algunos dicen que la razón fue adulterio entre ellos y otros dicen que fue por intentos de sedición. Construyó iglesias por todo el imperio y las llenó de oro y plata. Todo esto no era aprobado por los cristianos gnósticos, al ver que se había politizado la fe y que la imagen y las palabras de Cristo ahora se usaban en los 4 evangelios oficiales aprobados por el emperador para mantener la estabilidad del imperio. Para muestra un botón. Mateo 22, 15, 22. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús les replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. ¿Coincidencia? No lo creo. Ya en el 787, en el Concilio de Nicea II, se terminaron de definir las cosas para sacar de circulación y destruir no solo a los manuscritos de los llamados evangelios apócrifos, sino hasta dar persecución a aquellos cristianos que no abrazaban los 4 evangelios aprobados por la Iglesia y legitimados por el Imperio Romano. Los cristianos gnósticos tampoco estaban de acuerdo con la adoración de las imágenes como tales, pero en el concilio se definió que las imágenes son sagradas y son representantes de lo sagrado. Y al adorarlas y recordarnos de lo que representan, la oración llega a su destino sin lugar a dudas. Por tanto, son legítimas y quedaban ratificadas. Claro, se imaginan un imperio romano sin estatuas ni imágenes. En aquella época era impensable. Los cristianos gnósticos no estaban de acuerdo en adorar a Cristo como el Hijo de Dios, sino que, así como lo dice el Evangelio de Tomás, Cristo nos mostró el camino cómo llegar al Padre, conociéndonos a nosotros mismos para ser uno con Él,
así como él lo había logrado. Al mismo tiempo, Tomás decía que Dios estaba en todas partes, hasta debajo de las piedras. Por tanto, no era necesario buscar un lugar para orar, ya que podría ser cualquiera. El Evangelio de María Magdalena nos muestra una imagen diferente de Jesús con respecto al trato que tuvo con Magdalena, hasta el punto de develar que la había hecho digna de ser una líder de los apóstoles, convirtiéndose así en una apóstol más, y hasta Pedro estaba celoso de ella porque el mismo Jesús la exaltaba porque la amaba. Todas estas aseveraciones eran contradictorias para la Iglesia cristiana de Roma, ya que afirmar que la iluminación está dentro de cada uno de nosotros y que Dios está en todos lados deslegitima las basílicas, las iglesias, los líderes eclesiásticos como los obispos y los arzobispos, dejando a un lado por completo la necesidad de buscar a la Iglesia como la única forma de acercarse a Dios. Peor aún, afirmar que Jesús amaba a María Magdalena y que le daba conocimiento que no le daba a otros apóstoles, carcomía el orden eclesiástico de la iglesia, que es patriarcal y completamente célibe. Todo esto no solo fue prohibido y casi destruido, sino que ahora los gnósticos ya no tenían libertad de predicar lo que pensaban ni mostrar las escrituras en las que creían. Ahora eran perseguidos y asesinados por la iglesia. Sus afirmaciones eran peligrosas. Ahora, turno para ti. ¿Qué piensas de los cristianos gnósticos? ¿Consideras un movimiento necesario para mantener la estabilidad en el imperio haber declarado al cristianismo como religión oficial del imperio romano? ¿Qué hubieras hecho como líder de los cristianos gnósticos en aquella época? Deja tus comentarios y haznos saber tus opiniones. Dejaremos este video hasta este punto. Si te ha gustado, por favor suscríbete y dale like. Vienen más videos así. Compártelo en tus redes sociales para que tus amigos puedan verlo y no olvides darle a la campanita para que recibas una notificación cuando suba el siguiente video. Mi nombre es José. Hasta pronto.